Primeramente, les invito a que abran sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 17. Del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no nos dejemos. Aquí que claramente el Señor nos muestra que la viuda no tenía nada para comer. En la Nueva Versión Internacional dice el versículo 12: tan cierto como que Dios vive, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevarlos a casa y hacer una comida para mí y para mi hijo. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Aquí vemos que la viuda, ella sabía quién era Dios, pero el problema de ella que no tenía una convicción clara de que Dios era su Padre. Ella sabía que Dios existía y que podía hacer todo, que no tenía nada imposible, pero lo único que le faltaba a ella tener en su corazón una convicción clara de quién era Dios. Dios no solamente era un Dios todopoderoso, no solamente es un Dios de que te sana, que te suple, sino que Dios principalmente es tu Padre. Entonces quiero empezar diciéndoles que es un padre. En el diccionario dice que el padre es un hombre que ha engendrado un hijo. ¿Qué es un hijo? Una persona considerados en la relación con sus padres. ¿Cómo así? Es una persona que nace cuando 2 personas se unen. Pero hay 2 clases de hijos: el hijo ilegítimo y el hijo legítimo. El hijo ilegítimo es el hijo nacido fuera de un matrimonio legal y que no ha sido reconocido legalmente por su padre biológico. El hijo legítimo es el hijo que ha sido reconocido legalmente por su padre biológico. Aquí vemos que en ambas definiciones se habla del padre biológico del niño, pero es muy triste ver de que hay muchos niños que no saben que Dios es su padre. Muchos niños que han sido abandonados y sienten en su corazón la falta de un padre. Y los que anotan el título de esta prédica se llama La paternidad de Dios, nos da la seguridad de que Él nos suple todo. Entonces aquí vemos que la viuda es un claro ejemplo de que ella sabía quién era Dios, porque en el versículo dice: tan cierto como que vive el Señor tu Dios. Ella sabía quién era Dios, ella lo conocía, pero no tenía una convicción clara de que Dios era su Padre. Y al ser su Padre le podía suplir la necesidad que ella tiene. Porque ella no se le escasea ni la harina ni el aceite por la palabra que lanza el profeta. Porque el profeta sí tenía claro que Dios era su Padre. Porque fue Dios quien lo mandó a él para decirle a ella de que Dios no la había abandonado, de que Dios era su Padre, y por eso le iba a dar la provisión hasta que llegara el día que lloviera otra vez. Porque si leemos antes, vemos de que Dios le dice a Elías de que dé una palabra de que no va a llover más y la tierra se seca. Por eso es que ella no tenía nada para comer. Pero ¿qué quería el Señor con esto? Decirle a ella de que Él era su Padre, de que ella no iba a morir de hambre, porque el Señor le iba a suplir de lo poquito que ella tenía para muchos días hasta que volviera a llover. Entonces les invito a abrir sus Biblias en Éxodo 4, versículo 21. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que no tuvieron padres terrenales. Un ejemplo muy claro es Moisés.
Me dicen un fuerte amén cuando tengan Éxodo 4:21. 4:21. Y dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que te he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que le dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Aquí vemos que el Señor habla a través de Moisés al faraón porque el pueblo de Israel había sido esclavizado por Egipto y ellos ya clamaban al Señor pidiéndole por favor danos la libertad porque ya no podemos seguir así. Porque desde que nacían los niños, cuando ya tenían una edad como de 7, 8 años, los ponían a trabajar y un niño no aguantaba tanto trabajo. Entonces ya el pueblo clamaba al Señor, por favor, ayúdanos. Tanto que el pueblo hasta decía, el Señor ya se olvidó de nosotros. Y ahí es donde llega Moisés. La vida de Moisés es una vida muy dura, porque en la Biblia jamás se habla del padre de Moisés. Cuando vamos a Éxodo 2, que es el nacimiento de Moisés, se habla nada más que el papá de Moisés era de la tribu de Leví, pero no se dice nada más de él, sino que fue la madre quien lo cuidó los 3 meses que lo ocultó. Pero en la Biblia vemos que Dios siempre se ha querido mostrar como un padre para nosotros. Antes de ser un Dios todopoderoso, un Dios que Él se quiere mostrar como nuestro Padre. Y que tengamos una confianza y una convicción clara de que Él es nuestro Padre. Porque es muy triste ver que muchos cristianos ahora dicen, yo soy cristiano, yo sé que Dios existe, pero cuando tú los ves en las circunstancias se olvidan de que Dios es su Padre. Porque no tienen una convicción clara. Y eso es lo que el Señor quiere que tengamos en este día. Entonces vemos que el pueblo de Israel estaba pasando por un momento muy difícil, porque la esclavitud a nadie le gusta, porque a ti te privan de tu libertad, y eso es lo que pasó con ellos. A ellos los obligaban a adorar a dioses ajenos, los obligaban aún a trabajar cuando ellos no querían, aún a los ancianos, porque vemos que cuando ya Moisés tiene una edad adulta, él mata a un egipcio porque fue que estaban atacando a una persona mayor, porque ya los ancianos ya también se estaban desgastando más, porque se puede decir que tenían como 40 años, pero ya parecían de más edad, porque el trabajo que los ponían a hacer era muy desgastante. Entonces, aquí vemos que les invito a abrir en Éxodo 2, nace Moisés, pero hubo algo que también impactó la vida de Moisés, que cambió el curso de su historia. ¿Y qué pasó? De que cuando el enemigo sabe y siente de que viene una persona con un propósito al cual él no le gusta, él lo que intenta es acabar con ese propósito. Porque vemos que apenas Moisés nace, Faraón da una orden, maten a todos los niños menores de 2 años, porque ¿qué sentía él? Temor a que si el pueblo de Israel se expandía podían acabar con su reinado. Y es en ese momento en el que llega Moisés. Pero hay algo muy interesante y es que apenas nace Moisés, por la presencia de Dios que hubo en él, se estremeció Faraón. Y lo mismo pasa con Jesús. Cuando Jesús nace, la tierra se estremece. Entonces apenas nace Moisés, la mamá que hace lo oculta. Entonces ahí vemos que Dios estaba protegiendo a Moisés. Dios guardó a su hijo, porque vemos aquí en Éxodo 4 de que Dios dice, te he pedido que dejes ahí ir a mi hijo, mi primogénito. O sea que Dios aún se acordaba de Israel. Pero ¿qué pasó con Israel? Que ellos dejaron de creer que Dios era su padre, de creer de que Dios los iba a proteger. Entonces vamos a abrir en Éxodo 2, versículo 1. Y dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Entonces vemos que Moisés tuvo una niñez muy dura. No fue un niño que creció con sus padres. Fue un niño que fue escondido
Y fue aún por la gracia de Dios, porque si lo escondieron 3 meses, el ejército tuvo que entrar a la casa de Moisés. Pero para que un bebé a esa edad de 3 meses no llorara, eso suena imposible, porque esa es la forma de expresarse de ellos. Pero vemos que fue Dios quien lo guardó a él. Aún hizo que no llorara para que el ejército pensara de que ahí no había nadie, solamente los hermanos que ya eran de una edad más avanzada. Entonces, cuando Moisés es llevado al río, vemos de que aún Dios lo protege de todo lo que pudiera estar ahí, porque en ese río era donde pescaban los egipcios. Entonces, si veían la canasta, podían matar al niño. Pero vemos de que apenas lo ponen en el río, la trayectoria que él coge es hacia la casa de Faraón. Entonces uno piensa, pero entonces Dios lo llevó a que lo mataran, porque si Faraón lo veía, lo mataban. Pero ese era el propósito. Si él no lo podía cumplir desde su casa, él lo iba a llevar a la situación. Porque muchas veces el Señor nos lleva a la situación para él después glorificarse. Entonces Moisés va del río a la casa de Faraón y quien lo encuentra es la princesa. Pero aquí se dice de que la princesa tampoco estaba casada. Entonces, tal vez Faraón pudo ocupar el papel de padre para Moisés, pero como no era su padre biológico, pudo haber muchas cosas en el corazón de Moisés aún ocultas, de que él ni sabía porque el Faraón tal vez no pudo darle una paternidad correcta, por todos los ídolos que ellos tenían, aún rituales o aún pactos que pudieron hacer a través de Moisés para hacer como el siguiente faraón después de su hermano. Entonces la paternidad de Dios se divide en dos, la parte material y la parte espiritual. En la parte material encontramos el primer punto. Cuando hablamos de material nos referimos a las cosas como alimento, vivienda, ropa, estudios, etcétera. Y yo les puedo decir que la paternidad de Dios sí suple todas estas cosas porque yo lo he vivido. Cuando tenía 3 años, mi mamá me quería hacer una fiesta de cumpleaños. Pero en ese momento mi mamá estaba pasando por un proceso en el que Dios la puso para, se me olvidó la palabra, para formar su carácter. Entonces el Señor le quitó la parte económica. Entonces mi mamá lloraba porque quería la fiesta de cumpleaños. Mis 3 años la quería. Entonces ella quería un pastel de fondant, en fondant de rosita fresita, porque en ese tiempo era mi muñequita favorita. Entonces ella lloraba porque no me podía hacer eso, pero claro, como yo era muy pequeña, yo no sabía como que, o sea, sí, ya, los 3 años y ya. Porque uno de pequeño no entiende. Pero como Dios es tan bueno, llama a mi tía, que es repostera, y cuando mi mamá ve, era el pastel como ella lo quería. Era la rosita fresita en el fondant con la crema. Entonces mi mamá buscó ahí una plata que ella ni sabía que tenía y compró unos globos, unas serpentinas y después fueron llegando más cosas y llegaron los pastores de la iglesia donde estábamos, unos amigos de mi abuela y la sala parecía como si hubiera una fiesta de verdad. Entonces aquí vemos que aún Dios como Padre, Él nos complace en muchas cosas. Porque si un padre aún terrenal, mi mamá por ejemplo y mi papá un día que estaban enfermos, Alejandra y yo queríamos que nos compraran algo. Y ellos tan mal que se sentían, pero se levantaron, nos llevaron y nos los compraron. Si un padre terrenal que es imperfecto aún nos da esas cosas que a veces queremos, ¿cómo no nos las va a dar el Padre Celestial? Otro testimonio es cuando yo tenía 8 años, el Señor nos trajo para Cartagena. Entonces yo decía, pero Señor, o sea, me estás quitando aún del colegio cristiano donde yo estaba, me estás quitando aún de mi familia, pero yo entendí algo, si el Señor nos movía era por algo,
Entonces yo dije, Señor, vamos. Y cuando llegamos en el colegio, a mí más que todo me rechazaron mucho por ser cristiana. Entonces había un grupo de niñas que yo me entero después que como no les gustaba me querían hacer algo, pero Dios me guardó. ¿Por qué? Por tener la convicción clara de que soy su hija. También Él nos proveyó cuando llegamos, porque Cartagena es muy costosa y no teníamos en esos momentos para pagar el colegio. Entonces, cuando llegamos a hacer los exámenes, después que entramos, la rectora nos dice, ustedes no se preocupen por los pagos, nos redujeron la pensión, como éramos hermanas, les redujeron la pensión y los uniformes. Y la rectora dice, páguenlo cuando ustedes puedan pagarlo. Si no fuéramos hijos de Dios, nadie haría eso por nosotros. Porque ¿qué pudo haber dicho la rectora? No pueden ingresar si ustedes no han pagado pensión y si ustedes no tienen los uniformes. Pero ahí vemos que es el respaldo de Dios como Padre que nos provee. En Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ese versículo es muy claro con lo que Dios nos quiere decir. Porque si un padre terrenal nos suple lo que necesitamos, que es estudios, comida, alimento, vivienda, todo, cuánto no más el Padre Celestial, que Él ya sabe lo que sentimos aún en nuestro corazón. Porque una necesidad aún muy íntima que tengamos, cuando llegamos a su presencia, Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Pero Él lo único que quiere es que nosotros lleguemos como hijos a pedirle a un Padre. Segundo, Él nos provee. Lo vemos muy claro en el ejemplo de Moisés cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. En la palabra dice en Deuteronomio 29:5 de que ellos pasaron 40 años caminando por el desierto y nunca vemos que ellos hayan pedido ropa. Porque en el versículo dice, y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Ahí vemos a un Dios proveedor, de que les dio lo que ellos necesitaban. Necesitaban ropa, y la ropa con la que ellos salieron les duró 40 años. Y eso solamente lo hace Dios. Les proveyó comida. En Éxodo 16, versículo 1. ¿Quién lo tiene? Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo se lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os hará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarnos. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Aquí en estos versículos vemos dos cosas claramente. Uno, la murmuración,
y dos, que Dios les provee. Pero aquí vemos que Dios les provee para darles a ellos a entender de que Él sigue con ellos. Y aquí vemos que el pueblo murmuró en contra de Aarón y Moisés. Pero cuando uno murmura en contra de un hijo de Dios, no solamente lo hace en contra de un hijo de Dios, sino que lo hace con el mismo Dios. Porque Dios sale a defendernos a nosotros cuando cuando Él ve que hay algo que nos quiere atacar. Porque no hay nada más peligroso que una murmuración. Porque una murmuración después se puede convertir en un chisme. Y del chisme pueden llegar a suceder muchas cosas que por una sola cosa que dijimos puede llegar a suceder un problema muy grande. Porque se ve envuelto todo, la murmuración, el chisme y aún el pecado que se pueda cometer la persona que escuchó el chisme. Porque eso es una cadena. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado aún con lo que decimos. En vez de estar murmurando, pedirle al Señor, Padre, necesito, no tengo, ayúdame. Porque si el pueblo de Israel hubiera hecho eso, el Señor no hubiera dado ese mensaje a Moisés, sino le hubiera dicho, diles que yo les voy a dar pan y carne para que coman. Porque en el versículo 4 dice, y yo los voy a aprobar si andan en mi ley o no. O sea que el Señor estaba mirando el corazón del pueblo de Israel. Ahí el pueblo de Israel volvió a lo que pensaba en Egipto. Dios nos abandonó. Porque ¿qué pensaba el pueblo de Israel? El Señor nos va a dejar aquí en este desierto a morirnos. Entonces eso tenemos que tener, debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado aún de lo que pensamos y de lo que decimos. Porque el pueblo de Israel se ve entonces que no tenía una convicción clara. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Y el Señor habla muy claro en eso en su palabra, que dice que al tibio lo vomitaré. Y eso es lo que quiere Satanás. Que nos volvamos tibios para no cumplir el propósito por el cual el Padre nos trajo a este lugar. Él también les proveyó tierra. Éxodo 33 dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual yo juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al jebuseo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Aquí vemos que el Señor ya estaba cansado de el pueblo de Israel, por decirlo así, ya estaba cansado de lo que ellos hacían. Un día sí, un día no, y a eso el Señor lo cansa. Porque entonces no tenemos una convicción clara. Entonces estamos, si Dios me da, yo estoy. Si Dios no me da, no estoy. Y eso es lo que el Señor quiere eliminar de nuestro corazón. Entonces aquí vemos que el Señor, a pesar de eso, Él les proveyó. Porque un padre, a pesar de que un hijo se equivoque, Él lo sigue amando de igual manera. Lo sigue amando porque sabe de que nosotros nos podemos equivocar, porque no somos perfectos. Pero Dios en su inmensa misericordia todavía nos ama y nos ama cada día más. Y nos lo demostró un día dando a su único hijo en la cruz del Calvario. Porque los padres que están aquí, si le dicen, da a tu hijo a que muera por otra persona, no lo hace. Pero el Señor lo hizo por nosotros. Le suplió agua. En Éxodo 17:6 vemos cuando el Señor le dice a Moisés, golpea con tu vara la roca y de aquí saldrá agua. Porque el pueblo necesitaba agua y el Señor se la suplió. Con riquezas, y esta parte de riqueza es muy importante. ¿Por qué? Porque el pueblo en ese momento tenía una convicción clara. Y cuando ellos, en vez de mirar la situación en la que estaban, ellos clamaron a Dios. Y el Señor los recompensó, porque en vez de mirar la situación, aún a través de Moisés, porque a Moisés le dijeron, le hicieron de todo, pero Moisés estuvo firme.
y dijo no. Y el decir no es muy importante, porque aún tú puedes defenderte del mundo que está a tu alrededor con solamente decir no, porque el Señor un día te lo va a recompensar. Y lo vemos porque cuando el pueblo sale de Egipto, dice de que ellos salieron con todo el oro que tenían los egipcios, con plata y todo lo que aún podía estar en los templos de sus dioses. Todo lo que ellos tenían de valor, el Señor se los dio a ellos. O sea que nosotros no vamos a salir con las manos vacías, porque Dios nos va a suplir todo. La segunda parte es la parte espiritual. Y en la parte espiritual, ¿qué tenemos? Protección. Nosotros vemos, también un ejemplo es Jesús. Jesús cada vez que hablaba a los discípulos o a la multitud, Él siempre decía, y mi Padre, Jesús siempre se refería a Dios como su Padre. Lo vemos cuando Él les enseña a orar el Padre Nuestro. ¿Cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos. Porque Jesús tenía una convicción clara de que Dios era su Padre. Cuando va a resucitar a Lázaro, que dice, Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. O sea, Él no dijo, Señor, Dios Todopoderoso, Él dijo, Padre. Porque Él sabía que Dios era su Padre. Él tenía una convicción clara. En la parte espiritual, el Señor, nuestro Padre, nos da protección. En Éxodo 11 lo vemos, porque en el versículo 4 dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y hará gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado delante de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Entonces nos saltamos al capítulo 12, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí vemos que el Señor los defendió a ellos y les dio su protección, porque esa fue la última plaga que fue con la que ya el faraón dijo, vete, porque ya no quiero que Egipto sufra más. Las 10 plagas fueron señal de Dios para Israel, de que Él los estaba defendiendo, y para Faraón, que los dejara ir, que supiera de que Israel tenía un Dios que era más poderoso que él. Porque en ese tiempo, el mismo Faraón se creía un Dios. Porque cuando Moisés llega y dice, el Dios de Israel te pide, él se reía y preguntaba, ¿pero quién es el Dios de Israel? O sea, que él mismo se consideraba un Dios. Entonces el Señor, ¿qué hace? Los defiende a ellos y aún humilla al mismo Faraón, diciéndole de que él no es ningún Dios, es un ser humano común y corriente. Porque a pesar de la posición que él tuviera, él no tenía ningún privilegio. Entonces el Faraón después entiende, cuando sufre la pérdida de su hijo, de que Israel tiene un Dios que los estaba protegiendo. Y el Señor entonces le dice a Moisés, antes que yo mande la plaga de la mortandad, cojan un cordero y la sangre la van a colocar en las puertas, para que yo sepa que mis hijos están aquí y yo pase encima de ustedes, pero ninguno va a ser herido. O sea, que el Señor los estaba protegiendo.
Otra protección que les dio fue la columna de fuego. En Éxodo 13, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. El Señor los protegía en todo momento. ¿Y por qué una columna de nube y una de fuego? Porque en el desierto pasa que en el día hace mucho calor. Entonces, ese sol que pegaba en la tierra les podía quemar los pies y no los iba a dejar avanzar. Entonces Dios los protegía a ellos con una columna de nube para que ellos vieran hacia dónde iban y no se quemaran. Pero en las noches en el desierto hace mucho frío, que nadie puede quedarse ahí sin necesidad de entrar a una tienda o arroparse, porque el desierto de noche es muy helado, entonces tú no puedes caminar porque sientes de que se te congela todo. Entonces el Señor los protegió de ese frío con una columna de fuego, para que ellos pudieran caminar de día y de noche. Entonces, el único que hace eso es un Padre, que nos ama tanto y aún nos protege de las más mínimas cosas. Lo podemos ver con Sadrach, Mesach y Abednego. El rey los mandó a que los quemaran en un horno, pero ellos dijeron: nuestro Padre nos va a salvar. Y el rey veía de que habían 4 personas ahí, pero ese era su Padre que los estaba protegiendo. Y cuando lo sacaron, ni siquiera el cabello ni la ropa les olía a humo. El único que hace eso es Dios. Le brindó protección cuando les dijo que iba a estar con ellos. En Éxodo 33, versículo 12 al versículo 23, vemos de que Moisés le dice a Dios: si tú no vas conmigo, yo no sigo con el pueblo. Si tú no vas conmigo, yo no me voy a parar de aquí a guiar a un pueblo, porque necesito que tu presencia vaya conmigo. Porque Moisés tenía claro quién era Dios. Pero con Moisés también pasa lo mismo que con la viuda. Él no tenía claro que Dios era su padre. Porque en la palabra nunca nos muestra de que Moisés haya tenido una conversación con Dios refiriéndose a él como padre. Él siempre se refería a él como Señor, como Jehová, Dios, pero nunca tuvo como una relación padre a hijo con Dios. Entonces, él dice: si tu presencia no va conmigo, de aquí no me muevo. Y eso es lo que quiere el Señor, de que anhelemos estar en su presencia, pero no para pedirle cosas, sino de que su paternidad se refleje en nuestra vida día a día. Otra cosa que nos suple la paternidad de Dios es confianza o seguridad. En Jeremías 17, del 7 al 8, dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que se extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y su hoja está siempre verde. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Así quiere que el Señor que seamos nosotros, que seamos como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Por qué? Porque cuando estamos seguros en Dios, nada que nos llegue a atacar nos va a hacer efecto. Porque puede llegar la circunstancia que se refleja con la sequía, pero nuestra hoja nunca va a caer. Puede llegar la época que no haya nada físicamente para comer, pero el Señor nos va a traer. O sea, nunca dejamos de dar fruto, porque a pesar de la circunstancia, estamos en la presencia de Dios como hijos, teniendo una convicción clara quién es Él. Por eso es muy importante tener una convicción clara. Es muy importante, porque el Señor lo que ve primero es tu corazón. A pesar de que tú seas el mejor cantante, el mejor adorador, el Señor mira primero su corazón. Y del corazón es donde viene la convicción, porque si tú crees en tu corazón y tienes fe
y sabes que el Señor es tu Padre, ya tienes la victoria en tus manos. El Señor también nos da salvación. Lo vemos en la vida de Moisés cuando lo salvó del mar. Aún lo vemos cuando resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo. Lo vemos en muchas cosas, muchos ejemplos. Con David en el foso de los leones. El Señor siempre en la Biblia desde el principio se ha querido mostrar como nuestro Padre. Y lo muestra a través de muchos ejemplos de muchos hombres y mujeres en la Biblia que sabían quién era Dios, que primeramente era su Padre y después era su Dios Todopoderoso. El Señor también nos da dirección, que nos lo dejó en nuestro manual de vida, que es la Biblia. Y nos dejó también unos mandamientos, que se los dio a Moisés para el pueblo de Israel. En Éxodo 20, del 1 al 17, encontramos los famosos 10 mandamientos. Pero la gente se los sabe y los recita como un versículo más. Pero no va o no ve el trasfondo que tiene esto. Porque el Señor aquí resumió lo que teníamos que hacer. Pero cuán difícil es cuando uno se pone y lee y dice, no tendrás dioses ajenos. Pero uno piensa que puede ser una estatua o aún el mismo dinero, y no es eso. Es todo lo que ocupe el primer lugar de Dios, sean tus hijos, tu familia, aún tu ministerio, se puede volver un Dios. Aún el entretenimiento se puede volver un Dios. Entonces uno tiene que leer la Biblia, que es nuestro manual de vida, pero detenidamente. Porque el Señor cuando llega dice, si tú codicias en tu corazón ya estás pecando. Pero entonces uno como no se pone a meditar en la Biblia, no se da cuenta de lo que el Señor está diciendo. Cuando dice que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Él no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Uno no entiende aún esas cosas. Porque cuando uno dice, te juro por Dios que yo no hice tal cosa, ya estás tomando el nombre de Dios en vano. Porque tú no puedes jurar, sino que con tus actos se demuestre la verdad. Que con tus actos, aun como tú hablas, se note que tú estás diciendo la verdad. Porque una mentira, tú puedes decir, ay, pero es que fue una mentira chiquitica. Y dices, te juro por Dios que no lo hice. Ya estás tomando el nombre de Dios en vano. Y eso es uno de los pecados que Dios no perdona. Porque el Señor dice, te perdono todos tus pecados, pero hay unos pecados que yo no te perdono. Porque Dios es celoso de su nombre. Dios es celoso aún de cómo nosotros transmitimos quién es Dios. Porque es triste ver acá aún los cristianos modernos, las iglesias o aún como ellos hablan. Un domingo van a la iglesia, pero cuando tú los ves afuera tienen problemas con la esposa, están tomando, están bailando. Entonces uno dice, pero ¿cómo ellos dicen ser cristianos, pero no reflejan el carácter de Cristo en sus vidas? Y el último punto que es muy importante, la paternidad de Dios nos suple identidad. Porque cuando nosotros sabemos que tenemos un Padre en los cielos, sabemos quiénes somos. Por eso, padres que están aquí, es muy importante la paternidad aún de ustedes terrenal. Porque sus hijos, ellos demuestran lo que ven en casa. La imagen que tengan sus hijos aún afuera en el colegio es lo que ellos ven en casa. Y un hijo imita más al papá que a la mamá. Porque hay estadísticas que dicen de que si un hombre se convierte, el 98% de la casa se convierte. ¿Por qué? Porque el hombre tiene esa influencia, ser cabeza del hogar, a ser sacerdote. Él impulsa a su familia a que se convierta. Porque si una mujer se convierte es el 43%. ¿Por qué? Porque la mujer se puede convertir. Pero si quiere llevar a los hijos, el papá puede decir, ay no, pero déjalos acá. Y los hijos se apegan, es mi papá dijo que yo me quedara aquí. Por eso es más difícil. Por eso es importante que el hombre sea la cabeza del hogar. Que aún la paternidad de ellos se refleje en sus hijos. Y si ustedes aún han cometido cosas o han hecho cosas que saben que no están bien, pídanle perdón a sus hijos.
Y la pregunta, o para finalizar, que te quiero hacer hoy es, ¿tú quieres tener la convicción de Jesús o la convicción de la viuda? ¿Quieres tener la convicción de que Dios es tu Padre o solamente la convicción de que eres Dios? Vamos a ponernos en pie.